Ya estamos. Vale, pues para vosotros. Muy buenas. Hola. Hola. Bueno, el otro día nos quedamos... viendo el mantenimiento del yo, ¿vale? Y cómo, digamos, el modo en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos nos limita en la acción de la vida, porque el ego tiene que mantener una coherencia con el discurso que nosotros nos proporcionamos con ese diálogo interno. Necesita una coherencia con nuestra biografía personal y está siempre el ego interpretando las cosas que nos suceden. Y la interpretación es una limitación, ¿vale? Esto fue lo último que vimos, cómo, digamos, el ego mantenía la existencia del yo. De qué herramientas se valía el ego para mantener esta herramienta del yo. Y hasta aquí lo tenemos más o menos claro, ¿vale? Entonces, ¿quiere alguien que se aclare algo más acerca de esto o seguimos avanzando ya? ¿Vale? De lo del otro día, ¿tenéis alguna pregunta o no? Pues vamos a avanzar un poco y voy a dejar abierto todavía por si viene alguien más. Vale, entonces ya se me ha vuelto esto a cerrar. Vamos a ver, aquí. ¿Qué sufrimientos nos causa? Bueno, la verdad es que está... A ver, ahí un poquito más pequeño. No me lo coge, pero bueno. ¿Qué sufrimientos nos causa el yo? Vale. Como el yo tiene que sostener un personaje, tiene que ser ese personaje, el ego nos hace sufrir constantemente porque es un esfuerzo mantener todo lo que creemos de nosotros mismos. Nosotros recordáis las etiquetas y cómo hemos creado nuestra propia biografía personal y cómo hemos creado una imagen de nosotros mismos y cómo nos identificamos con cosas de nosotros mismos. Pues uno de los problemas que tenemos que mayor sufrimiento nos causa es ese diálogo interno, esa coherencia que necesitamos para mantener ese yo. Necesitamos un esfuerzo constante, es una energía constante en nuestra mente la que tiene que fluir, una energía y un desgaste permanentemente para que haya esa coherencia del yo, para que yo mantenga mis etiquetas, para que yo mantenga lo que creo de mí mismo, para identificarme con aquello que yo pienso que soy. Es decir, si yo creo que soy amable, es un esfuerzo constante ser siempre amable, porque hay veces que la gente te pone mala leche, ¿no? ¿Es verdad? Entonces, si alguien te pone mal humor, para mantener... No, yo es que soy amable y tengo esta etiqueta, yo no puedo estar de mal humor, yo no tengo derecho a tener mal humor porque alguien me trata mal. O si yo soy pacífico, no tengo derecho a defenderme. O si yo soy empático, no tengo derecho a tener asertividad. Entonces, cada vez que yo me etiqueto a mí mismo y cada vez que me enfrento a una situación antagónica con mi propia etiqueta, ¿entendemos este concepto? Yo tengo mi etiqueta y hay una situación antagónica, me exige una cantidad de energía brutal, porque tengo que estar permanentemente esforzándome por sostener las etiquetas de mí mismo. Esto lo entendemos, ¿no? ¿Vale? Este concepto es muy importante porque esto es uno de los mayores orígenes de nuestro sufrimiento. Nosotros sufrimos no por lo que hacen los demás, o por lo que dicen los demás, por lo que nos cuenten los demás, o por lo que... No, los demás no son causa de nuestro sufrimiento. Nosotros somos causa de nuestro sufrimiento. Y esa causa de nuestro sufrimiento es el desgaste energético permanente que tenemos para sostener nuestro personaje, para sostener nuestras etiquetas. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Esto queda claro este concepto? Bien. Y surge mucho conflicto porque a veces te sientes mal por haber reaccionado de una forma que en teoría no es acorde a ese personaje. Eso es. Surge también ese sentimiento. No, ahí pasas estás describiendo la siguiente, las emociones negativas.
No, es correcto, pero es la siguiente. O sea, una cosa es el esfuerzo constante que tú haces por sostenerte y otra es las emociones que te causa. Es que, claro, si tú pretendes ser de una forma y aceptas la realidad de que no lo estás siendo, eso te genera unas emociones negativas brutales. O sea, tanto te desgasta el esfuerzo cuando logras sostenerte, cuando logras sostener tu etiqueta, tu personaje, como te desgasta la emoción negativa cuando no lo logras. Cuando tú no logras sostener tu personaje y tienes una mala reacción, que no concuerda, que no es coherente con tu biografía, con tu historia que tú te cuentas de ti mismo, que no es coherente con tu propio perfil de ti mismo, en ese punto en el que tú aceptas que te has visto derrotado, nace una emoción negativa horrorosa. Te sientes súper culpable. Por ejemplo, tantas veces como hemos hablado de que en una reunión familiar tú intentas mantenerte dentro de unos protocolos de tus propias etiquetas personales, de que yo con mi familia soy amable, soy encantador, y de repente alguien te saca de quicio, reaccionas, primero, has estado ejerciendo un desgaste de un esfuerzo constante durante toda esa reunión familiar para no salirte de tu propio etiquetaje, pero cuando por fin alguien te sacó de tus casillas y reaccionas, te vas a casa con un sentimiento de culpa, con una emoción negativa horrorosa. Y eso también genera un desgaste energético brutal. Tanto el intentar sostenerlo como el verte emocionalmente desbordado cuando no lo logras, cuando no te encaja la situación que tú vives con la etiqueta que tú te haces de ti mismo, con la autobiografía que te estás describiendo, con el diálogo interno. Y ahora aparece otro nuevo diálogo interno, el de la sensación o la emoción de culpabilidad. ¿Vale? Esa emoción negativa es una identificación brutal con aquello que tú crees que debieras haber hecho. Oye, pues no, eso es ego todo, porque tú no debieras haber hecho una cosa o debieras haber hecho otra. ¿Hiciste? Te quería preguntar, Julio, ¿tiene que ver esa etiqueta que te autoimpones con tus valores también? Que no es una etiqueta, tú puedes tener ese valor. Es que tus valores son tus etiquetas también. También es ego. O tus etiquetas generan tus valores. Es que te oigo, como no hablas muy fuerte, te oigo bajito, prefiero. Si también tus valores, los que tú crees que son valores, es también ego. No es ego, los valores es la descripción que tú te das de ti misma. O sea, para construir la imagen que tú percibes de ti misma, te basas en unos conceptos éticos que generan tus propios valores. Los conceptos éticos son adquiridos social, familiar y culturalmente. Es decir, en una sociedad caníbal de la Amazonia, pues éticamente comerse a otro, algunos comen cuando mueren y otros comen matando. Pues sea la que sea la sociedad en la que te toca, pues si en la tuya es cuando se mueren, pues un muerto, el vivo al hoyo y el muerto, Sí. el muerto al bollo. ¿No? Es al revés, el vivo al bollo y el vivo al hoyo y el muerto al bollo. Se lo comen, ¿no? El muerto. Y en una sociedad en la que todavía incluso se acepta matar, pues cuando hay hambre, pues se mata a un individuo, al más mermado o al menos competente y eso éticamente ahí está, socialmente está aceptado porque la ética de ese grupo social o cultural o lo que sea es esa. O sea que la ética no solo es un concepto que tú creas, sino que está creado a tu alrededor. Ese grupo o esa coexistencia social, ese núcleo social que se facilita la supervivencia tiene sus propios valores éticos. Y luego tú con esa ética construyes tus propios valores. Es decir, dentro de la ética que a mí me ha proporcionado mi entorno social, cultural, familiar, todo mi entorno, yo construyo mis propios valores. Yo acepto que esta ética me convence y esta otra ética a mí no me convence, ¿no? Porque siempre ha habido transgresores sociales y para que un transgresor incumpla una norma ética requiere tener unos valores distintos. Entonces, el transgresor social es aquel que dentro de un entorno ético crea unos valores antitéticos con esa ética, ¿no? El entorno social me dice que este entorno es monogámico y hay gente que es, ¿cómo se dice cuando es infiel? Tiene la palabra, no, es...
El infiel es Polígamo. adúltero, ¿vale? Y hay gente que es adúltera y sus valores son de tal forma que para él no existe el adulterio, que la monogamia pues es un concepto ético en el que él no se arraiga. Él tiene otros valores y igual que el vivo al bollo y el muerto al hoyo, pues quien se preste pues a la cazuela, ¿no? Pues yo me voy con quien se me ponga por delante. Pues no tiene ese concepto y es una persona casada y le da igual porque sus valores son, pues si alguien me lo facilita, pues tiro para adelante y ya está. Entonces, hay que diferenciar entre lo que se te proporciona como un concepto ético, como un valor ético, como una etiqueta ética que viene dada por tu entorno y lo que tú asumes como propio, que son tus propios valores. Pero esos que tú asumes están mediatizados por tu ego. Tus valores dependen del personaje que tú te creas y del personaje que los demás te hacen creer que tú eres. Tú puedes mediatizar y moldear tus valores en función de lo que los demás generan en ti como ego. Recordad que el ego no es solo lo que yo pienso de mí mismo, es lo que los demás me hacen creer de mí mismo, lo que los demás me dicen que yo soy. Entonces, en un momento determinado, por alguna razón, la sociedad que me consideraba una persona honesta empieza a considerarme deshonesto y en ese punto yo empiezo a modificar mis valores. O sea, todo el mundo me culpa de ladrón, pues ahora voy a robar. ¿De acuerdo? O sea, que también el entorno va a mediatizar tus valores y tu manera de interpretar tu propio personaje, de interpretar tu propia existencia. Entonces, ¿los valores condicionan al ego o el ego condiciona a los valores? Son una pescadilla que se muerde la cola. Se retroalimentan, o sea, el constructo de tus valores forma parte de tu ego y el ego construye tus valores. El cómo tú asumes unas etiquetas y y vinculas a esas etiquetas unos valores va a construir el personaje. Otra, ¿vale? Bien, esto era... Esto era la segunda, las emociones negativas, ¿vale? Y los valores van a marcar esas emociones también, claro, porque yo me voy a sentir emocionalmente comprometido cuando yo estoy violentando mis propios valores, cuando me estoy confrontando con ellos, y voy a desgastarme mucho para sostenerlos, para sostener esos valores, para mantener esas etiquetas, yo me voy a desgastar. Y cuando no sea capaz de sostenerlas y me vea vencido por las circunstancias y me doblegue y digamos que transgreda mis propios valores, voy a sentir unas emociones negativas del copón y eso me va a desgastar muchísimo. Y el tercer elemento que me va a desgastar muchísimo son mis proyectos de carencia. Es, ¿cómo explico esto? Esta palabra que es de Campallo, yo la he cogido tal cual, pero el concepto tal como lo explica Campallo es bastante poco relacionable con el título, con el nombre. Básicamente el proyecto de carencia es ¿qué esperas tú de tu vida? O sea, ¿cómo esperas construir el resto de tu vida? Y esto generalmente los seres humanos lo vinculan a aquellos que sienten que no tienen. Por ejemplo, yo cuando me jubile seré feliz porque tendré tiempo para hacer lo que quiero. Este es un proyecto de carencia. Hasta que no logre lo que me falta, que es la jubilación, yo no voy a ser feliz. Entonces estoy viviendo un desgaste constante hasta que se cumpla ese proyecto. Imaginaros un proyecto que además no está en mi mano, nunca voy a lograr, salvo cuando me corresponda a 68 años que van ya por ahora en la jubilación. A mí me toca con 68. Entonces yo no puedo hacer nada por cumplir mi proyecto de carencia si mi proyecto de carencia es voy a tener todo el tiempo libre del mundo cuando me jubile y voy a poder hacer todo lo que quiero cuando me jubile. Entonces, de aquí a los 68 años yo voy a estar sufriendo todos los días con un desgaste brutal por esa búsqueda incesante de algo que no puedo tener hasta que me llegue. ¿Estáis viendo esto? Bueno, pues esto ocurre con todo tipo de circunstancias de la vida. Yo no seré feliz hasta que me case. ¿Está en mi mano cuando me voy a casar? Pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor me hace falta alguien más que decida casarse conmigo.
O yo no seré feliz hasta que tenga una casa maravillosa. ¿Está en mi mano tener una casa maravillosa? Pues a lo mejor no, a lo mejor resulta que me compro una casa y luego no es maravillosa. Yo seré feliz cuando tenga un gran coche. Pues a lo mejor tampoco está en mi mano, porque o no puedo conseguir el gran coche, o cuando tengo el gran coche resulta que le pasa como al mío, ¿no? Que se le destensa la correa de distribución y se va el motor a la porra frita. Entonces, al final estamos siempre sometidos a una expectativa de logro que mediatiza un desgaste brutal de energía a la espera de ese logro que en la mayoría de circunstancias no está en nuestra mano. Algunas veces sí, ¿no? Por ejemplo, cuando termine mi carrera, bueno, pues depende de si estudias mucho, pues a lo mejor la sacas año a año, pero al final te va a costar 5 años, o bueno, ahora ya son 4, porque ahora todo es más barato y todo es más fácil. Cuando yo estudié eran 5 o más. Entonces, intento mostraros que las conceptualizaciones sociales, nuestros propios valores y nuestras propias expectativas vitales nos van a vincular a un proyecto de carencia, a un proyecto de lograr algo que yo a día de hoy no tengo. ¿Lo he especificado más claro? ¿Lo he aclarado bien? Sí. Bueno, entonces, esto también es un desgaste brutal de energía, máxime si nuestro proyecto de carencia está vinculado a algo que no dependa de nosotros. Entonces todavía pierdo más energía porque no depende de mí. O sea, ni siquiera puedo poner un foco en cómo lograr aquello que espero recibir, ¿no? Es que además no va a depender de mí. ¿Vale? Entonces mi desgaste emocional y mi desgaste psicológico y mi desgaste energético es enorme. ¿Bien? ¿Esto lo estoy aclarando suficientemente bien? Bien. Y finalmente hay otro problema con la construcción y el sostenimiento de nuestro yo, que es nuestra propia profecía autocumplida, ¿no? El ego, como nos construye una imagen de nosotros mismos y nos construye una imagen de la realidad, va a determinar aquello que nosotros vamos a vivir. O sea, atención a lo que acabo de decir, nuestro ego va a determinar aquello que nosotros vamos a vivir. Qué poder, ¿eh? Qué poder tiene el ego que condiciona la realidad de nuestra vida y las circunstancias que viviremos. Porque en todo este constructo de esfuerzos, desgastes, emociones que nos atrapan y nos torturan, en este desgaste de expectativas vitales, de necesidad de cumplir aquello que no tengo, aquello que necesito o deseo, en todo eso, además, se produce el efecto de que lo que nuestro ego nos dice se convierte en realidad, inevitablemente. Y vosotras diréis, ¿esto cómo va a ser? Bueno, no tengo que entrar en la cuántica, no me hace falta entrar en la cuántica. No hay que imaginar que nuestra psicología o energía es capaz de mediatizar el universo, que poder puede, ¿eh? Pero bueno, no, es que basta que yo me crea que algo me va a pasar para que me pase. Porque yo voy a adaptar cada circunstancia y movimiento que haga en mi vida inconscientemente para que se manifieste esa realidad. En cuanto mi ego ha tomado una decisión respecto de mí mismo, va a poner todos los recursos desde mi lado inconsciente, que es más del 80% de la perspectiva de energía psicosomática que tiene el organismo. El organismo conscientemente no maneja ni el 20% de sus energías psíquicas y físicas. El 80% lo maneja el inconsciente. Ese trabajo inconsciente va a estar focalizado en hacer realidad aquello que mi ego cree, en convertirlo en realidad a cualquier precio. Por lo tanto, si yo creo que soy un patán y que voy a ir a la cárcel, tarde o temprano estaré en la cárcel. Si yo creo que soy un torpe y voy a tener un accidente, tarde o temprano tendré un accidente. Si yo creo que estoy muy desgastado y voy a caer enfermo, tarde o temprano caeré enfermo. ¿Y qué es lo que yo voy a creer? Lo que me diga mi ego. Porque mi ego es mi diálogo permanente en mi cabeza, mi cotorra incesante con una conversación que me va a convencer de algo, sea o no sea real. Recordad que yo creo que este ejemplo lo he puesto muchísimas veces. Si yo os digo que cerréis los ojos, cerrad los ojos, que imaginéis una preciosa ladera, cierra los ojos, y tú te imagines
caminando, subiendo por esa ladera hasta el final de un montecito redondeado, y en cuya cresta del monte que tú estás alcanzando caminando, de repente ves un enorme árbol con una copa frondosa llena de hojas verdes preciosas, y no imagines una manzana roja en el medio. Es imposible. Estáis viendo una manzana roja en el medio. Y si ahora os digo que esa manzana roja sabe a limón, de repente se vuelve amarilla. Y si os digo que imaginéis coger ese limón y lo estéis tocando, y estéis tocando la piel de limón áspera, y lo veáis tan brillante, tan amarillento, y de repente le deis un bocado al limón, ¿cómo se siente de ácido en la boca? Sentís la acidez, estáis poniendo todos los ojos así para arriba, sentís la acidez del limón, porque el cerebro, ya podéis abrir los ojos, muchas gracias, quería demostraros que el cerebro no va a distinguir lo que imagina de lo que siente realmente, o sea, no distingue la realidad que existe de la realidad que él crea. Por lo tanto, si vuestro diálogo os manifiesta una realidad concreta, se hará una profecía autocumplida. Pero pasadme el micro. Querías decir algo, ¿no? No, realmente he debido hacer un gesto, pero no. Bueno, yo de todas las maneras, cuando acabarás, sí que quería decir, bueno, ¿y qué hacemos para neutralizar todo esto? Porque, Bueno, tranquila, que sí, vamos, que me imagino vamos, que ya ibas vamos a ir avanzando. Como he visto todos los puntos, salvo la profecía. Yo os estoy descifrando la realidad de lo que significa el ego, qué es, de dónde nace, cómo se crea, cómo funciona, ahora por qué nos causa sufrimiento, y luego vamos a ir viendo los últimos pasos de un poco cómo puedes neutralizar, cómo lo puedes desestructurar, cómo lo puedes desactivar, ¿vale? Hasta aquí hemos entendido todo esto, entendimos lo de la profecía autocumplida, veis el poder que tiene nuestra mente desde la parte inconsciente de convertir en realidad aquello que nuestro ego con su diálogo de cotorra incesante nos va a estar contando en nuestra propia cabeza, y aquello de lo que nos piensa convencer, al final logra convencernos de ello, ¿vale? Bien. No, dejad por ahí ahora cuando alguien... Vale, entonces voy a volver a... Vale, ¿cómo nos desidentificamos, tal como tú preguntabas? Porque hemos dicho, aquí tenemos el sufrimiento que nos causa, pero vale, ¿y cómo evito yo ese sufrimiento? Pues desidentificándome, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues a través de, a ver si soy capaz de ponerlo ahí, la meditación, ¿vale? En realidad la meditación es algo tan sencillo como la atención. No es preciso, porque le dices a la gente, no, es que la única manera que tienes para superar tu ego es la meditación. Dice, uy, pero si yo no he meditado en mi vida. Pues no medites. No medites, presta atención. Sencillamente observa. Porque la meditación atencional no es más que observarte a ti mismo para que tú veas, observes atentamente a tu ego, para que tú seas capaz de darte cuenta de todo lo que te está contando en tu cabeza de cotorra. Entonces, ¿es un ejercicio de meditación prestar atención a tu mente? No necesariamente. O sea, yo no necesito... La gente vincula la meditación con estar ahí sentado en un sillón muy atento. No, yo estoy atento a mi mente todo el día. Yo estoy haciendo una meditación atencional todo el día, porque estoy todo el día intentando observar cómo mi mente intenta engañarme o intenta robarme espacio, energía, felicidad, vitalidad, porque mi mente, cuando actúa empujada o promovida por la acción del ego, va a producir todos los efectos negativos que hemos visto antes. Me va a desgastar, me va a robar energía, me va a robar felicidad porque me va a robar mi paz, va a generarme una cotorra en mi cabeza que me va a estar torturando, me va a quitar el sueño, me va a quitar el descanso, me va a quitar la paz, me lo va a quitar todo. Entonces, el primer paso de todos es la atención. Observar el proceso en que mi mente construye ese diálogo, ese pensamiento, esa cotorra que hay en mi cabeza que me está torturando y que me está conduciendo
a identificarme con un montón de etiquetas, con un montón de normas y protocolos, a creerme unos valores que yo he construido desde ese ego, a creerme una historia vital, a crear una autobiografía. ¡Buah! Es desgastante hasta el infinito. Te desgasta tanto que no te queda energía para estar en paz, para estar relajado, para estar tranquila, para estar en esa armonía, porque hay una energía ahí todo el tiempo en tu cabeza que te está torturando. ¿Me he explicado correctamente? Entonces, primer paso para desidentificarte. Atención, poner mucha atención. Lo que Campayo llama la meditación atencional, que es básicamente poner muchísima atención y observar el pensamiento de tu mente a todas horas haciendo cualquier cosa. Obviamente, si no estáis acostumbradas, el primer paso es sentarte en un sillón y empezar a dedicarte solo a eso, ¿no? Yo lo hago mientras hago miles de cosas en mi vida, pero porque llevo observándome un montón de años. Entonces yo ya inicié los procesos sentándome, parándome, a observar lo que mi mente procesaba, a observar cómo mi mente pensaba, a observar cómo mi ego me engañaba para crear ese diálogo, cómo era mi autobiografía, cómo era mi diálogo interno para mantener mis etiquetas. Y cuando yo fui observando todo eso, ahora, en un proceso de vida normal, puedo seguir observando mientras hago otras cosas, ¿vale? Meditación atencional, observación sin juicio de pensamientos y sensaciones. ¿Cómo me siento para poder identificar esas emociones negativas que tanto daño nos hacen? Tengo que observarme cómo me siento y descubrir qué emociones estoy metabolizando, qué emociones hay en mi interior. Recordad que hablamos de si conviene prestar tanta atención como para describirlas, identificarlas, normalizarlas. Y yo os decía, yo en mi caso, cuando es una emoción liviana que me incomoda, no indago, simplemente me hago consciente de que me incomoda algo, ejercito mi respiración, pongo más atención, hago una práctica de pranayama, intento relajarme, boom, y deconstruyo, destruyo, desactivo ese malestar y no indago. Pero cuando hay una persistencia y no me funciona una técnica directa de relajarme, respirar, empiezo a preguntarme qué me está pasando. Y entonces sí que intento encontrar, identificar qué emoción sucede, cuál es el origen, pero eso está retroalimentando la emoción, así que hay que ser cuidadoso, ¿de acuerdo? Veis el equilibrio, ¿no? Si la cosa no es demasiado pesada, es mejor desactivarla sin indagar. Si la cosa permanece, hay que averiguar qué está pasando, sin darle demasiada importancia. Meditaciones generativas, ¿no? Que es el cultivo de estados mentales positivos como la compasión y la gratitud. Esto es lo que genéricamente se llama meditación oriental o meditación vipassana, meditación zen, meditación búdica. Es compasión, intentar poner el foco de toda tu atención en un estado emocional de compasión y de gratitud. Digamos, la cultura, el budismo orienta más hacia la compasión, la gratitud es mucho más vipassana, mucho más védico. Al final son modos de orientar en un estado de relajación física, concentración atencional, observación, reorientar mis emociones hacia un foco concreto que pueda ser la compasión a los demás o la gratitud por lo recibido, y que se manifieste esa emoción en mí mientras yo estoy atento y presente en una observación presente de la realidad en la que yo intento ausentarme de procesos mentales, intento ausentarme de mi ego, intento ausentarme del poder que tiene esa conversación, desactivarla a través de una emoción o de un sentimiento de compasión o de gratitud. ¿Me he explicado correctamente? Vale, esto es lo que yo sí que considero desde la cultura más oriental como los procesos meditativos. Igual que lo primero lo considero más un proceso de observación y de atención, lo segundo lo veo como mucho más descrito en lo que todos los occidentales consideramos o llamamos meditación, ¿no? Que es estar ahí poniendo toda tu atención en una emoción concreta que tú intentas proactivar. En cambio, en el otro estado, en el de la observación o la atención, lo que estás detectando es qué hay en mi cabeza, ¿vale? Dos procesos distintos. Campayo los llama meditación, bueno, pues las dos son meditaciones. Y luego la
meditación deconstruida, que es la investigación profunda sobre quién eres tú. O sea, esto ya ir a un paso más. Cuando ya he sido capaz de observar mi mente, he sido capaz de poner toda la atención en mi discurso, he sido capaz de detectar y percibir claramente cuando se produce mi discurso, y he dado otro paso más, he sido capaz de meditar tranquilamente todos los días un tiempo suficiente para prestar emociones de compasión o de gratitud, porque ya encuentro ese silencio mental, esa paz interior. Uy, ya estoy evolucionando, ya soy capaz de gestionar mis emociones, mis sentimientos, hacerlos aflorar, identificarme con ellos. Un paso más es, ¿quién soy yo en todo esto? ¿Dónde estoy yo en todo esto? De todo esto que estoy percibiendo, de todo esto que estoy notando, de todo esto que estoy sintiendo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el yo mientras observa o presta atención a ese discurso? ¿Dónde está el yo cuando el discurso desaparece? ¿Dónde está el yo cuando percibo las emociones? ¿Quién soy yo cuando siento esta paz o cuando siento esta gratitud o cuando siento esta compasión o ¿quién, dónde, cómo estoy yo presente en todo eso que sucede? Contestarte a todo eso no es etiquetarte. No, es sentir. Esto ya es sin diálogo. Esto es una percepción directa de tu ser ausente del diálogo. Entonces ahí lo que estás intentando es encontrarte a ti, dentro de esa paz, dentro de ese equilibrio, dentro de ese silencio, encontrarte tú. No hay discurso, no hay conversación, solo estás ahí hasta que te sientes tú. Y el sentirse tú es muy complicado, esto es un proceso que lleva tiempo. No, Saber no, quién es ese que siente, qué es eso es, eso que siente. el tomar conciencia de tu Tú presencia, sientes y dices, ¿qué es eso que siente, no? eso es. A ver, Es desde dónde estás sintiendo, claro. desde dónde está tu presencia. ¿Es el observador de ese pensamiento o es el que observa al observador? ¿Está el pensamiento ausente y entonces no estoy yo? ¿O sigo estando aquí donde estoy yo mientras siento? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué siento? ¿Qué parte de lo que siento soy yo y qué parte es lo que siento? Ahí está indagación mucho más profunda. Es una indagación acerca de lo que soy ausente del ego, cuando el ego ya no esté manifestándose con toda crudeza. Y a medida que yo voy encontrando más de mí, va desapareciendo más de mi ego. Porque cuando yo me siento yo y empiezo a descubrir lo que yo soy, en lo que yo soy no está el ego. Ahí no está el ego. Entonces, cuanto más voy descubriendo de lo que soy yo o de quién soy yo, menos presencia de ego va habiendo. ¿Me explico correctamente? Sí, pero también la herramienta, si por ejemplo el pensamiento se va hacia, yo qué sé, esas cosas que se nos va a la cabeza, una herramienta sería la respiración, ¿no? Centrarse en la respiración quizás, o no. No en este caso, La respiración es una herramienta que se utiliza para el estado de la meditación. pero también ayuda un poco a lo que estamos diciendo de dejar un poco la mente en blanco, ¿o no? Sería como una ayuda. Sí, es una herramienta que se utiliza para En este caso, que tomar estabas presencia comentando, física, ¿no? para sentir el cuerpo completamente y evitar que el pensamiento te atrape y que el ego te esté atrapando. Entonces, esa sensación de presencia a través de la respiración se obtiene de una manera muy eficiente. Por lo tanto, normalmente cuando se inicia un proceso de meditación, generalmente nos concentramos en la respiración para empezar a ausentarnos del pensamiento. Cuando ya estamos en un estado en el que el pensamiento se ha calmado, no vienen un diálogo a la mente, sino que vienen ideas, vaporosamente aparecen y desaparecen ideas, ya estamos en este estado ya más meditativo, en el que no hay un discurso, no hay un diálogo, porque con la respiración lo hemos abolido, lo hemos apartado el diálogo con la atención puesta en la respiración. Sí, por la atención. Entonces ya empezamos a sentir emociones, a poder practicar la emoción de la empatía o de la compasión, la emoción de la gratitud, o podemos empezar a indagar en dónde estoy yo, cuál es mi presencia, cómo estoy sintiendo todo esto, dónde me siento estar yo, pero desde una sensación sin diálogo, sin discurso. Es una búsqueda de sentirme, de percibirme,
de observarme, no de contarme nada, ¿vale? Bien, entonces, Cuando llegas ahí es casi la paz absoluta, ¿no? cuando estás en ese silencio estás en paz. O sea, los meditadores quieren estar meditando todo el día porque cuando están meditando están tranquilos y están en paz. O sea, Pues Antonio puede que dice. No, es el principio. Una vez que llegas ahí es cuando empieza. No es el final. efectivamente, el encontrar en la meditación esa paz que tanto necesitamos, lo que nos va a hacer es aceptar la realidad que nos toca vivir, vivirla cuando toca y cuando no toca vivirla, estar en la paz de la tranquilidad de nuestra meditación cuando podemos. Yo procuro en la medida de que puedo estar en mi casa tranquilo, solo y tal, cuando me dejan. Pero claro, estoy todo el día trabajando, pues ahora también me está... Esto es una anécdota personal, ¿no? Pero como ahora trabajo siempre en casa, bueno, mañana me voy a Madrid, mañana no, pero como trabajo la mayor parte del tiempo en casa, pues ahora a mí también me cuesta decir, para, llevas 6 horas sin parar, para y tranquilo y tómate tu tiempo y reencuádrate y tal, pero me tengo que obligar yo también de vez en cuando a decir basta, porque me arrastra el estar en casa, me facilita que esté todo el día haciendo. Y bueno, pues también ahora me toca construir otros nuevos modos de hacer, construir otras nuevas costumbres, construir otros nuevos procedimientos. La vida es así, te va a ir cambiando las circunstancias continuamente y te vas a tener que ir adaptando a ellas, intentando ser tú mismo y intentando que tu ego no te doblegue. Porque ahora mi ego lo que quiere es hacer cuanto más mejor para demostrar, para rendir, para ganar, para ocupar un espacio. No, perdona, yo sigo aquí y yo no soy mi ego y mi yo necesita su espacio. Entonces, de vez en cuando hay que decir, para aquí, 1 hora, media hora, 40 minutos, no solo para comer, sino también para comer el alma, para calmar un poco todo esto, ¿no? Que no hay que hacerlo mucho, pero por lo menos 1 o 2 veces al día, pararlo, ¿no? Bien, yo creo que esto era la pregunta que tú hacías. ¿Cómo yo Sí, le robo su poder al ego? sí. Pues la respuesta la tienes ahí muy clara. Meditaciones atencionales, que es lo que yo considero atención y observación, y Campayo define así. Meditaciones generativas, que es el cultivo de los estados mentales de meditación, tal como la cultura oriental lo observa, tanto desde la cultura, desde el budismo, como desde la cultura védica y el Vedanta Advaita y todo esto, unos más en la misericordia, otros más en la compasión, otros más en la gratitud. Luego las meditaciones deconstruidas, que es una búsqueda en ese silencio, en esa paz, cuando ya llegas a ella, una búsqueda del ti mismo, de la presencia del ti, del yo soy dentro de todo lo que existe. Y luego finalmente llegamos a la liberación, que es dejar de ser tu ego, que eso es lo que nos enseña la cultura védica, lo que nos enseña el Gita. El Gita nos dice que el ego es falso, el ego es un engaño. En el capítulo 18, en el 14, en el 12, hay un montón de capítulos donde se repite la presencia del ego falso, siempre lo denomina ego falso, porque es un engaño de ti mismo hacia ti mismo, de ti mismo hacia ti mismo, tú te engañas a ti. El ser que tú eres construye un personaje y te lo comes con patatas y te lo crees de pies juntillas. Y no eres eso, ese ego es falso, es un engaño. Y hay que robarle todo su poder desidentificándose. Porque cuando dejas de identificarte con todo lo que el ego construye, con tus etiquetas, con tu biografía, con tu personaje, con tu historia, con el sufrimiento que te causa, con las etiquetas que te creaste, con todo lo que crees de ti mismo, con los valores que has construido, con la ética que crees que debe ser justa, cuando dejas de creerte que todo eso importa y deja de importar, es cuando estás tú y solo tú, y cuando te desidentificas y cuando tu presencia está ausente de ego. Y cuando hay esa ausencia de ego hay una presencia espiritual profunda y una paz absoluta y una armonía con la realidad en la que tú no te identificas con nada de lo que está sucediendo, simplemente estás presente en lo que sucede, estás observando atentamente lo que sucede y participando en la medida que se te requiere por las circunstancias vitales en ese instante. Tú tienes que ocupar este rol aquí y ahora
Estás aquí presente y tienes que desempeñar este papel y lo ejecutas sin ninguna intención, sin ningún objetivo, sin ánimo de obtener ningún resultado. Cumple con tu deber y desentiende de tu resultado. Eso lo repite el Bhagavad Gita en más de 200 ocasiones a lo largo de todo el libro. Cumple con tu deber y desentiéndete del resultado. No busques ninguna acción fruitiva, no hay ningún fruto que objetar o que pretender en aquello que sucede. Si lo pretendes, lo vas a objetar, es decir, nunca se va a producir aquello que tú pretendas, se va a producir otra cosa, vas a tener un sufrimiento permanente porque hay una objeción siempre por lo que resulta, porque nunca es lo que tú esperas o lo que tú deseas. ¿Veis cómo es un sufrimiento y una agonía interminable? Todo lo que vives te causa agonía. Es que no tengo dinero, es que no tengo comodidad, es que no tengo descanso, es que no tengo una buena casa, es que no tengo un buen trabajo, es que no tengo un buen sueldo. El primero yo, que soy plenamente consciente de los engaños de mi ego y ahí estoy aguantándole que me engañe. Pero a veces Julio no es el no tengo y no consigo. Igual es, no quieres ayudar a otra persona. No, también Sigue siendo ego. Esperas que se les solucione. Sigue siendo ego, porque tú no tienes que hacer nada para lograr nada. ¿Tú crees que esa persona necesita ayuda? Le preguntas. Si te dice que sí, le ayudas. Y si le ayudas, lo que resulte te tiene que importar un pimiento. Si funciona o si no funciona, no es cosa tuya. Tú has hecho lo correcto. Estar ahí, preguntar porque crees que hay una necesidad y si se te confirma la necesidad, participar de solucionarlo. Si no se soluciona, no es tu problema. Si el resultado no satisface a las partes, no es tu problema. Nada de lo que suceda o deje de suceder es tu problema, porque tú no eres, recordad el primer día de la charla, tú no eres ni lo que tienes, ni lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que sucede. Nada de eso. Recordad todo lo que no somos. Es que no somos nada de lo que está pasando. Nos identificamos con nuestras posesiones, con lo que nos rodea, con nuestras expectativas de logro, con nuestras expectativas de reconocimiento o de relación social. Nos identificamos con nuestras expectativas de lo que está sucediendo en nuestra vida. Tú no eres lo que te sucede. No lo eres. Y yo me dejo engañar continuamente por mi ego porque al final me convierto en lo que me sucede. Y tengo que hacer un esfuerzo y volver a parar y decir, joder, Julio, te estás perdiendo otra vez. Esto no es por aquí. Que no es lo que está sucediendo, que no es lo que está ocurriendo. Nos enfada la gente que queremos. La gente a la que más queremos, que está cerca de nosotros, nos pone de mal humor, porque hacen las cosas de un modo que en el 80-90% de las ocasiones ni se parece a lo que deberían hacer. Y nosotros, como les queremos mucho y vemos que eso no es lo que deberían hacer, pues ahí nos enfadamos y sufrimos y nos enfrentamos y discutimos. Pero que es que te da igual. Es que te da igual si tú no eres nada de lo que haga o deje de hacer, y si lo hace mal es su problema, y si se perjudica es, por mucho que le quieras, tiene todo el derecho del mundo a perjudicarse. ¿Estamos claros en esto? Son las 8:20, nos queda todavía todo el concepto de la sabiduría tolteca y no sé si dejarlo para la próxima sesión y acabar con esto el curso. Vaya, esto muy interesante para Oye, mí. Sí. Y muy comprensible, sí. Muy Sí, accesible pero- para todos. Escucha, hay una cosa. Había estado genial. Cuando- Ey, pasadle, No, al contrario. por favor, pasadle el micro a José, pasadle el micro a José. Bueno, nos quedan 9 minutos, ¿eh? Vamos a... José va a colaborar o no sé. Julio, y cuando uno es joven y tiene toda la vida por delante, ¿no es bonito tener un ego bueno? A ver, es que la gente cree que tener ego es amarse a sí mismo, ¿vale? Es como, yo me quiero, por ejemplo, una persona que es muy tímida o que no tiene autoestima, la gente cree que eso es malo porque no hay un ego que le proteja o que le fortalezca a sí misma. Vale, esto es una confusión, esto es un error. Pero dice continuamente que la Sí, pero la autoestima es un constructo del ego, es una imagen que el ego construye de alguien, es
el modo en que tú aceptas o quieres verte a ti mismo. Entonces, hay personas que crean unas etiquetas, crean una autobiografía, generan un diálogo interno en el que creen que no valen nada y no tienen autoestima y son jovencitos con una falta, una carencia de autoestima, sin expectativas de futuro, que creen que no van a lograr nada porque se lo han contado sus padres, se lo han dicho sus amigos, se lo han dicho sus profesores, es que eres un desastre, es que tienes un síndrome de hiperactividad, o es que no tienes atención, es que pareces tonto, y en realidad es una persona como cualquier otra, que a lo mejor lo que le gusta es la música, o que le gusta bailar, o que le gusta correr por el campo, pero no le interesa un pimiento nada de lo que como niño le están obligando a hacer y a vivir. Y tiene todo el derecho del mundo a ser el ser que es, al que le importa un pimiento todo lo que le están enseñando. Pero el hecho de confrontar con la ética o los valores sociales o los requerimientos socioculturales que ese niño está recibiendo en su proceso, el confrontar con ello está generando un conflicto que hace que se mediatice la imagen que tiene de sí mismo y que su ego va a construir y las etiquetas que él mismo se pone o la que le ponen los demás. Recordad que diferenciamos muy bien el primer día entre las etiquetas que los otros me ponen y las que me pongo yo. ¿De acuerdo? Que lo diferenciamos claramente. Bien, entonces, repito, tanto el que es jovencito, tú dices, que no es bueno que un jovencito tenga ego para defenderse y luchar. Ese ego es también falso. Está construyendo una imagen de sí mismo de soy el mejor de la clase, soy el que quiere más mi madre, porque soy el mejor de mis 4 hermanos, porque soy el mejor del club de fútbol, porque meto más goles, porque... Y está creando etiquetas con lo que sucede fuera y lo que sucede dentro de sí mismo, conforme a unas expectativas externas que no son más que el constructo de los egos de todos los que le rodean. Todos esos egos esperan lo mejor de él. Y él está respondiendo de tal forma que se fortalece su autoestima porque está reaccionando adecuadamente a los egos de todo el mundo y está satisfaciendo las expectativas de todo el mundo. Y al final satisface sus propias expectativas creyendo que es... Pero es que no eres nada de eso. Ni el que no tiene autoestima ni el que la tiene es nada de eso. Eso no nos lo dicen, que no somos nada de eso. Claro, es que... Porque a mí me han dicho algunas veces, es que tienes que tener más ego. Claro. ¿Por qué dice esta? ¿Sabes? Digo, a mí me lo han dicho en el trabajo. Es que tienes que tener más ego. No, y digo, tú tienes que ser tú y manifestarte intuitiva y emocionalmente de una manera directa ante lo que la vida te requiera desde lo más profundo de lo que eres tú. No desde lo que te diga tu mente, no desde lo que construya tu ego, no desde un diálogo, no desde... voy a dejarlo para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a iniciarla. Primero os hablaré de quiénes eran los toltecas, y luego de una práctica de deconstrucción de ego que practicaban los toltecas, y luego os diré las 4 verdades básicas de los toltecas, de cómo ellos recomiendan que se viva la vida. Eso lo vamos a dejar para el próximo día porque tiene chicha también. Y con eso acabaremos el curso. Entonces, los toltecas se enfrentan a esa autobiografía. O sea, esto que te hacen creer de que tú tienes que tener autoestima, que tú tienes que enfrentarte a la vida. No, tú tienes el derecho de ser quien quieras y el deber de procurar manifestar quién realmente eres. Y ese deber lo olvida todo el mundo. Y no se manifiestan desde quienes realmente son. Se manifiestan desde un ego construido para responder a las expectativas de los demás. Y en algunos casos a las de uno mismo, pero generalmente a las de los demás. Sí. Pero bueno, ahí depende de cuánta autoestima tú tienes, ¿no? Si tienes mucha autoestima, tus propias expectativas son muy elevadas, tienes muy poca autoestima, no tienes ninguna expectativa de ti mismo. Entonces, por eso digo que depende de dónde está tu autoestima, tienes mayores o menores expectativas. Bueno, no te preocupes. Por lo menos para mí, vaya. Vale, me alegro. Hay una historia ahora, que es una palabra que están usando mucho, que es el empoderamiento. Pasa para allá. La historia es que estamos empoderando. A ver, aprecia un poco mejor esta cuestión. Vamos a darle un poquito más de forma. Que ahora hay una palabra, Sí, diríamos sí. que está como... Bueno, Está lloviendo. Vale, venga, perdona, Julio. Estoy viendo ahí 2. Pues sí, se olvidaba. Ah. Perdón, Vale. no, eso, que
que lo que estabas comentando tú, que hay una palabra que ahora está muy en boga en muchos círculos, ¿no? Que es el empoderamiento, ¿no? Y la pregunta sería que ¿qué es lo que estamos empoderando? Porque hay un peligro de empoderar, diríamos, el ego. El empoderamiento básicamente lo que se llama es darle poder a algo. Entonces, Claro. sea lo que sea que tú empoderes de una persona respecto de la imagen o las etiquetas, por ejemplo, vamos a empoderar a las mujeres porque somos feministas y somos poderosas y esto es lo que está de moda ahora, ¿no? El empoderamiento se habla mucho de lo femenino. Oye, que una mujer no es una mujer, ni un hombre es un hombre, que somos seres. Y el ser masculino o femenino no cambia en absoluto el ser que es. El masculino o femenino es un traje. Y no hay más poder en el masculino que en el femenino, ni en el femenino que en el masculino, ni hay que darle más poder a uno, ni hay que darle más poder a otro, y uno está por debajo del otro, el otro por debajo. Que no, que lo que somos no se puede identificar con lo que parecemos. Y el aspecto de hombre o de mujer no es más que una etiqueta más, otra etiqueta. Cuando te ausentas de tu ego y percibes la existencia y la realidad en sí tal como es, esta discusión la hemos tenido, el ser o el tener, o el haber, o el estar, cuando tú eres siendo, sin identificarte con nada de lo que haces o nada de lo que tienes, simplemente estando ahí, esa sensación de ser no te lleva a nada más que a sentir lo que eres, más que ser. Y cuando estás en ese estado de ser, en esa paz mental, tus reacciones ante los sucesos de la vida son totalmente intuitivas, desde lo más profundo, de lo más espiritual de ti mismo. Y cuando tú estás ahí en esa calma, tranquilo, llega alguien, oye, ¿qué tal? Que no sé qué. Tú respondes lo que te nace. Pero si tú estás atrapado en tu diálogo interno, es que no tiene que venir nadie, ya vas tú a darle el discurso al otro. No te hace falta que te pregunte nadie nada, ya vas tú con tu diálogo en tu mente alimentando, porque tú tienes que construir tu personaje. Fijaros que tenéis amigos, pues os voy a poner este ejemplo, amigos o amigas, que siempre os hablan de lo mismo. Poneros a pensar, los que os quieren convencer de algo, hay amigos que solo hablan de fútbol, hay amigos que solo hablan de política, hay amigas que solo hablan de los hijos, hay amigos que solo hablan de su trabajo o del grupo social. Hay gente que siempre habla de lo mismo, porque se han etiquetado a sí mismos en esa circunstancia o personaje y viven solo lo que les ocurre en sus vidas con eso. Y lo demás no es relevante, es su ego que se ha apoderado de ellos y los ha secuestrado para vivir en la presencia de ese proyecto de carencia, lograr que en mi trabajo me reconozcan, lograr que la política cambie el partido y que ahora gobiernen los otros, lograr que en la asociación cultural pongan a un nuevo presidente porque no sé qué, lograr que en la federación de padres no esté más el padre de Pepito porque es un capullo. Es que se identifican con eso y su proyecto de carencia se convierte en la única realidad de su existencia. Esto quizá no lo he reforzado mucho, pero el proyecto de carencia se apodera de nuestra vida. Nos convertimos totalmente en aquello que necesitamos conseguir. Y el diálogo y el discurso de nuestra vida, las 24 horas, es nuestro proyecto de carencia, es aquello que creemos que tenemos que lograr. Si es que me tengo que cambiar de casa, no hablo nada más que tengo que cambiar de casa. Si es que tengo que irme de vacaciones, que no he ido nunca a Japón, no hablo más que de irme a Japón. Si es que no como bien y tal, no hablo nada más que de mi dieta. Sí, ese es mi proyecto de carencia. Tú no puedes convertirte en algo de lo que te sucede, porque dejas de ser quien realmente eres y al final nunca sabes quién eres. Solo eres tu ego y tu ego se está alimentando de tus proyectos de carencia, sustituyendo uno tras otro, uno por otro, para que tengas un diálogo y una biografía personal y un discurso que creerte y un etiquetaje que ponerte y creerte que eres alguien y que tienes unos valores y que luchas por ellos. ¿Os dais cuenta del maldito engaño y cómo se esconde tras todo ese engaño para que no le veas y te crees firmemente que tú eres eso? Luego hay otra que está bien interesante, que es ahora otra de las cosas que se mueven, que hay que salir de la zona de confort, ¿vale? Para crecer. Y muchas veces yo me planteo, digo, joder, pero si no conocemos ni la zona, ya no hablo de confort, no conocemos la zona,
como para salir a otras zonas, y de alguna forma es también otra salida, diríamos, Es a no crear otra conocer la aventura, zona, para crear y otro tal, proyecto de carencia, para crear otra expectativa, para Yo me he alimentar. visto atrapado en eso. Vale, Yo- solo cuando nada te importe, sabrás quién eres. Porque cuando nada te importe es que el ego ya no tiene nada de lo que convencerte. Porque no puede ya. O sea, cuando las cosas dejan de importarte realmente, cuando deja de necesitar lograr ninguna cosa, cuando nada es importante en tu vida, es cuando tú realmente le has ganado la batalla al ego, ya no te va a engañar más y sencillamente estás siendo tú. Porque el ego ya no te arrastra a convertirte en nada de lo que te sucede, en nada de lo que pretendes, en nada de lo que careces, en nada de aquello en lo que te quieras convertir. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Vale? Entonces, la realidad, cuando la gente habla de la autorrealización, la iluminación, la plenitud, la paz, es eso. Es un momento, un instante en el que ya le has pillado tanto que ya no te atrapa. Le has pillado tantas veces que cada vez que él viene, tú le reconoces y le abres la puerta para que salga por donde entra. Para que salga por donde entra. Tú le abres la puerta y dices, ala, pasa. Pasa que aquí no te quedas. Y no te dejas atrapar en sus engaños, en sus discursos, en sus mentiras. Le ves pasar y le dejas pasar. Claro. No va a desaparecer jamás. Forma parte de lo que tú eres. Es tu historia, es tu vida, es tu biología. Pero no puede tomar presencia para movilizar tu energía en ninguna dirección. Si lo hace, tú no estás siendo tú. Solo eres tú cuando no es capaz de movilizar tu energía. Cuando le ves llegar, le dejas salir. Por donde entra, sale. Ya está, ahí está contando una historia y yo le dejo que se vaya con su historia. Y no me dejo atrapar en ella, no me identifico en ella, no me importa lo que me cuenta mi ego. No me importa lo que mi ego me cuenta, no me importa aquello de lo que me quiere convencer. No le dejo convencerme y que me importe. Nunca me va a importar nada porque yo ya no soy eso, soy yo. Y este yo es algo que forma parte de todo y que acepta el todo tal como es. No tiene que ser de otra forma. Y participa de lo que se le requiere cuando se le promueve y nace de lo profundo de sí mismo de una manera intuitiva. Sin diálogo, sin discurso. Ven y haz esto. Si me nace lo hago, si no me nace no lo hago. Es que es lo que soy. Yo estoy siendo lo que corresponde en este momento. ¿Vale? ¿Me he explicado? Bien, pues hemos pasado ya 5 minutos. Creo que por hoy, próximo día, lo último, los toltecas.